La Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, es también plataforma de comunicación y divulgación científica, y esto es lo que explica la existencia del Rincón de la Ciencia. Su director es el doctor en Ciencias Físicas, Juan José Moreno, quien nos habla esta vez de la lactosa. Nuestro científico de cabecera, Juan José Moreno, nos introduce esta vez en la lactosa, una sustancia muy común y muy presente en nuestra alimentación más habitual. No en vano la encontramos en un producto alimenticio tan indispensable como es la leche. Pero también una sustancia controvertida. Es creciente encontrar en los supermercados derivados lácteos que avisan del con o sin lactosa. Y no pocos consumidores nos preguntamos por qué razón hemos de beber leche sin una de las sustancias que más le caracteriza, la lactosa. Vamos a conocer algunas respuestas directamente, como digo, de manos de nuestro científico de cabecera. Juanjo, ¿qué es la lactosa? Pues la lactosa es el azúcar de la leche. Básicamente es lo que proporciona, digamos, energía pues al que mama, porque todos los mamíferos pues producen leche. No solamente hay leche de vaca, también los humanos pues cuando somos pequeños pues tomamos leche. Entonces la lactosa es el azúcar que nos proporciona pues esa energía cuando somos pequeños. La proporción de lactosa está en un 4 o 5% y dependiendo de la especie pues se tiene más o menos. Por ejemplo, la leche de camella pues contiene mucha lactosa. Para hacernos una idea, esta es la molécula de lactosa y es un disacárido, es decir, está compuesta por dos monosacáridos. Uno es la glucosa y el otro es la galactosa. Y prácticamente pues es así de simple. Y así de simple te lo voy a preguntar, ¿es perjudicial la lactosa? Pues a no ser que se sea intolerante, la lactosa no es perjudicial porque es natural, o sea, está en la leche y la leche es un producto natural. Lo que pasa es que hay cierta gente que tiene pues cierta intolerancia, dependiendo de la región geográfica del mundo al que se pertenezca. ¿Qué es la intolerancia? A ver. Pues la intolerancia consiste en una deficiencia de lactasa. La lactasa es la enzima que transforma esa lactosa en sus dos componentes, en glucosa y galactosa. Eso pues es producido en nuestro tracto digestivo, de tal modo que de ese modo pues lo podemos absorber más fácilmente. Cuando se tiene esta deficiencia de lactasa, entonces no se produce, digamos, esa división de la lactosa y la lactosa termina pues en el intestino grueso. Allí hay una serie de bacterias que lo fermentan, producen gases, o sea, hidrógeno, metano, etcétera, y unas molestias, ¿no?, que pueden ser que van desde estreñimiento, diarrea, incluso puede llegar a vómitos, dolores intestinales, etcétera. Pero Juanjo, ¿por qué somos intolerantes? La pregunta sería ¿por qué somos tolerantes? Eso es lo sorprendente, porque una vez que te destetan, ¿para qué necesitas tomar leche? Es absurdo. Si uno representa la proporción de gente que es intolerante a la lactosa en un mapa mundi, verá que es, digamos, depende de la región geográfica. En China pues son mucho más intolerantes que aquí en Europa. Entonces esto pues depende de una cosa muy interesante y es de una historia que empezó hace unos 10.000 años, cuando el ser humano descubrió la agricultura y la ganadería. Si uno pues tiene ovejas y tiene vacas y extrae la leche de estos animales, pues es una fuente de energía pues muy importante, una fuente de nutrientes. Básicamente estás transformando hierba en comida. Entonces lo que ocurrió fue que en ciertas partes del mundo, norte de Europa, oeste de África, oeste de la India, entonces surgieron humanos mutantes, que eran tolerantes a la lactosa en la edad adulta. Entonces la gran ventaja de esto es que tienes una ventaja competitiva desde el punto de vista biológico evolutivo. Y se propagaron una serie de olas genéticas a lo largo pues, de todo el globo, y a esa ola a veces pues, llegó pronto a ciertos sitios y esas olas pues, no llegaron, por ejemplo, a China. Entonces el ser humano sigue evolucionando, esto es lo interesante. No, desde luego es realmente interesante. La mayor parte de la población es tolerante a la lactosa, por tanto... Depende de la región del mundo. O sea, aquí en España un 10%, una cosa así, de los nativos son intolerantes a la lactosa, pero en China justo todo lo contrario. Volviendo sobre la parte negativa que podría tener la intolerancia a la lactosa, y bueno, salgamos de una duda importante, ¿verdad?, que seguramente todos nos preguntaremos. ¿Representa esto un problema sanitario o no es como para escandalizarse? Pues en Europa no, o sea, tienes una pequeña proporción de gente, ese 10%, un poquito más, que son intolerantes, pero en el resto, pues
no pueden tomar leche perfectamente entera sin problemas con lactosa, porque es el azúcar que te va a proporcionar energía. Si fueras chino, entonces pues no tomes leche, no tomes derivados lácteos, no comas queso. De hecho, básicamente es una cuestión cultural. A un chino no le das queso, le va a dar asco, porque le produce todo este tipo de problemas, claro. Los intolerantes, por tanto, porque acá estamos hablando solamente de leche, fundamentalmente, pero bueno, hablamos del queso, lo acabas de citar tú ahora mismo. No pueden, por tanto, consumir productos con lactosa. Esto es impepinable. No, incluso un intolerante a la lactosa puede tomar pequeñas cantidades de leche con las comidas sin que le afecte demasiado. Pero si te tomas mucha cantidad de leche, pues claro que le va a afectar, por supuesto. Pero una pequeña cantidad, equivalente a una taza de leche a las comidas, pues no le debería de afectar demasiado. Independientemente de que sea desnatada, semidesnatada, entera, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. No tiene o sea, nada el contenido de grasa es otro problema. Ahí voy. Uno puede pensar que si se toma leche desnatada, cero materia grasa, pues tendrá menos lactosa. Es algo que es distinto. No, es distinto. No tiene o sea, nada que ver. para producir este tipo de productos sin lactosa, lo que se hace es añadir lactasa. La lactosa no la puedes quitar, no la puedes extraer, pero puedes transformarla. O sea, digamos que lo que se hace es predigerir de algún modo pues la lactosa que hay ahí. Entonces la leche es un poquito más dulcecita, más agradable. Es verdad que pues como se lo está facilitando el aparato digestivo es de más fácil digestión. Digamos, si a una leche pues les quitas la lactosa, le quitas la grasa, le quitas, ¿qué va a quedar al final de la leche? Un whisky, al final, ¿no? Con un poquito de alcohol. Lo apuntaba, bromas aparte, en la presentación. ¿Por qué ahora mismo en los supermercados, en las tiendas, encontramos tantos productos sin lactosa? Porque para el consumidor esto supone un poco un cierto grado de confusión de decir, caramba, ¿qué estaba yo tomando hasta ahora que ahora esto es lo que hay que tomar, ¿no? Bueno, en China podría ser un problema, ¿no? Entonces dices, vale, como tú no puedes, al ser chino, pues tomar leche con lactosa, pues te vendo esto que no tiene lactosa. Pero en Europa, o concretamente en España, no sé que pertenezca a esa pequeña población del 10% que es intolerante, pues no tiene por qué afectarte. Pero es un problema quizás de marketing, que te venden, oye, mira, que esto se digiere más fácilmente, etcétera, que un problema de salud. No tiene nada que ver. O sea, también es verdad que mucha gente tiene otro tipo de problemas intestinales, digamos, no diagnosticados. Entonces, para curarte en salud, dice, mira, pues toma leche sin lactosa. Eso puede ser una solución, pero si no te hacen las pruebas no sabes si eres intolerante a la lactosa. Lo ideal es que te hagas las pruebas y después de eso pues decides. Ligo con esto que acabas de decir. Para quien probado está que no es intolerante a la lactosa, puede ser perjudicial o potencialmente o eventualmente perjudicial tomar productos con lactosa, perdón, sin lactosa, o ni le va ni le viene. En principio no tendría por qué afectar. Los pocos estudios que hay se refieren sobre todo a niños y en el aspecto no ya de que sea malo en sí, sino que si tú le estás dando una leche sin lactosa porque supuestamente tiene algún problema intestinal, entonces a lo mejor ese problema intestinal pues pasa desapercibido de alguna manera. Ajá. O sea, le estás, digamos, haciendo un mal diagnóstico. En adultos todavía es pronto. Ten en cuenta que estos productos que ahora mismo pues, se venden en el supermercado y demás, pues son nuevos. Esto hace unos años pues prácticamente no existían. Entonces todavía no se sabe su efecto a largo plazo. Podría suceder, que no se sabe, insisto, que en el futuro pues la gente que ha estado tomando productos sin lactosa, no siendo intolerante, pues al final desarrolla esa intolerancia porque has acostumbrado tu cuerpo a tomar pues, lácteos sin lactosa. Eso podría ser, pero de momento se desconoce. Lo que es evidente, doctor, es que efectivamente las compañías del sector alimentario, en fin, han tomado buena nota. Encontramos muy frecuentemente ese tipo de productos ahora mismo. Se podría hablar de que se está explotando un filón, ¿verdad? Esto es marketingiano de alguna manera. Un poco marketing. Pero sí. Lo que nos interesa es la salud en este caso. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo las empresas están aprovechando este filón? Porque en principio no supone un problema sanitario, evidentemente. No, un problema no supone pero a lo ningún mejor momento. Es innecesario. Básicamente es innecesario. A lo mejor pagas un sobreprecio, que es lo que pues, puede ser negativo, pero no va a suponer un problema de salud para ti. Lo que sí que es verdad es que la leche que no tiene lactosa es más agradable. O sea, ¿por qué? Porque se echa lactasa, estás produciendo glucosa y galactosa y es más dulcecita. Entonces, el cerebro humano es un ente muy interesante, tiene circuitos de recompensa y todo lo que sea dulce lo reconocemos y nos gusta.
Entonces, claro, es agradable. Una leche sin lactosa pues, nos puede resultar más agradable. Entonces, pues se vende mejor. Aparte de la cuestión de marketing de sin lactosa, que vas a digerir mejor, etcétera. Pero es que podemos tener un montón de problemas digestivos que vengan por otra vía distinta a esa. O sea, a lo mejor pues la dieta que llevamos no es la adecuada. Que quites la lactosa, pues va a ser una cosa pues, mínima. Entonces, básicamente es un problema de marketing más que otra cosa. Pero quisiera pues ponerte a prueba, y va a ser de la siguiente manera, y es que pruebes... Bueno, yo he venido desayunado, pero me someteré a la... estos yogures, ¿Sí? y que pruebes el primero y que luego pruebes el segundo. Y me digas cuál de ellos te parece más agradable. Voy. Todo esto en directo, sin trampa, ¿no? Sin trampa. Yo no sé el uno. Venga, a ver. Muy bien. Esto es como una cata de vinos, pero... A ciegas. Sí, es evidente. ¿Te tengo que contestar ya? Sí. ¿Cuál es el segundo? Me parece segundo. mucho más agradable. Pues has acertado. ¿Ah, sí? Sí. El primero es yogur normal. Me lo dejas luego abierto, ¿no? Lo remato, Sí, luego ¿no? lo rematamos. Muy bien. Y el primero segundo es normal, dices. tiene lactosa. Ah, claro. Entonces, lo interesante es contar qué es el yogur. El yogur es un producto de la fermentación de la leche. Entonces, se coge leche, se mezcla con fermentos lácticos, en este caso son bacilos, bacterias, que transforman la lactosa en ácido láctico. O sea, estamos sustrayendo la lactosa. Entonces, el ácido es un ácido, cambia el pH, se hace más bajo. Y al cambiar el pH, la proteína de la leche se coagula, por eso el yogur está duro. Eso significa que si el fabricante ha elegido pues, la combinación de fermentos lácticos adecuadas y pues, ha estado durante esos, digamos, se pone unos 43 grados centígrados para que fermente bien durante unas horas, entonces si espera lo suficiente no tiene que quedar prácticamente lactosa. Un yogur no tiene lactosa o prácticamente no tiene que tener. Y alguien que sea intolerante puede tomar yogur normal. Lo que ocurre es que, claro, es un poquito ácido, es agrio. El ser humano no está acostumbrado a que eso le parezca, leve, digamos, agradable. Sí, sí. Entonces, a veces pues, se añade pues, lactosa o se para la fermentación antes de que termine pues, de la fermentación completa y se acabe con toda la lactosa. A veces, ahora me encuentro en algunos yogures de este estilo que pone azúcares presentes de forma natural en la leche. No te dicen lactosa, no deja de ser un eufemismo, pero posiblemente pues, tenga lactosa. El fabricante no te va a decir el proceso, porque es un proceso industrial, es más o menos secreto, pero sí que está obligado a decirte qué tipo de cosas ha echado ahí, ¿no? La composición. Entonces es una cosa interesante, porque claro, te venden los yogures sin lactosa, pero el yogur sin lactosa es yogur. El yogur con lactosa es un yogur mal hecho, o un yogur al que se le ha añadido lactosa. Entonces esto es un poquito pues la parte esta de marketing, ¿no? O sea, un yogur es yogur. Me ha parecido muy interesante esta práctica. Yo creo que cuando hables, bueno, yo te invito ya, te convino, doctor, a que un día abordemos el jamón ibérico y hagamos también unas catas y no estaría mal. unas pruebas. Yo a eso, desde luego, vamos, pelearé si es que alguien quiere presentar de este bellota, programa. De bellota. ¿Quieres añadir algo más? Creo que lo has contado todo muy bien, lo hemos entendido todo, yo he aprendido muchísimo, como siempre en esta serie del Rincón de la Ciencia, pero ¿quieres añadir algo más en relación con la lactosa? Pues una frase que lo resume todo, y es que la evolución es un hecho y el ser humano sigue evolucionando. Pues da que pensar, pero de todas maneras yo voy ahora por el yogur que me he dejado a medias. Yo también. Ambos además me van a gustar. Bueno, hasta aquí un nuevo capítulo del Rincón de la Ciencia con el doctor Juan José Moreno en Udima Media.